Del Espriella arremetió contra Petro tras declaraciones de Álvaro Leiva sobre la sobriedad del mandatario, una verdadera desgracia. El excanciller sugirió que el presidente tendría problemas con el consumo de estupefacientes y alcohol, lo que llevó al abogado uribista a solicitar, por medios legales, que el jefe de Estado se someta a los exámenes médicos. El abogado y empresario Abelardo del Espriella respondió con dureza a las declaraciones del excanciller Álvaro Leiva, avalando sus críticas al gobierno de Gustavo Petro. En medio de la creciente tensión política en Colombia, el abogado y empresario uribista Abelardo del Espriella reaccionó a los mensajes publicados por el excanciller Álvaro Leiva, que ha lanzado fuertes críticas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Duro golpe, gente. El abogado Abelardo de la Espriella denuncia a Gustavo Petro y dice de que es un consumidor de cocaína. Recordemos al Leiva, el canciller, que hoy sale denunciando de que Gustavo Petro sí es un consumidor de cocaína. Y esto a raíz porque son problemas personales, porque recordemos de que Gustavo Petro sacó a patadas al canciller Leiva para que no siguiera robando más. Gente, y entonces en retaliación está contando la verdad sobre Gustavo Petro. Recordarán ustedes de que esta rata, este canciller de las FARC, era aliado de Gustavo Petro y apoyaba el masivo robo que estaba haciendo Gustavo Petro. Hoy denuncia, no es un uribista, ratas de izquierda, no, es su propio socio, su propio criminal, petrista, ladrón y asesino, el canciller Leiva, el que denuncia al máximo cabecilla ladrón Gustavo Petro de que es un consumidor de cocaína. Hoy el abogado Abelardo de la Espriella está pidiendo de que Gustavo Petro sea sometido a un examen porque esta rata no puede seguir hundiendo a Colombia. Y esta rata junto a Armando Benedetti, recordemos, el mismo canciller dijo de Armando Benedetti de que era un consumidor de cocaína. Hoy sale nuevamente a decir de que Gustavo Petro también es un consumidor. Gente, dos ratas consumiendo cocaína en la casa de Nariño, robándose en la plata y dirigiendo dos narcotraficantes dirigiendo a Colombia. Es indignante, gente. Hoy se comprueba, hoy una rata, un petrista arrepentido denuncia al máximo cabecilla ladrón Gustavo Petro, que es un consumidor de cocaína. Escuchen esos explosivos audios. Del Espriella arremetió contra Petro tras declaraciones de Álvaro Leiva sobre la sobriedad del mandatario, una verdadera desgracia. El excanciller sugirió que el presidente tendría problemas con el consumo de estupefacientes y alcohol, lo que llevó al abogado uribista a solicitar, por medios legales, que el jefe de Estado se someta a los exámenes médicos. El abogado y empresario Abelardo del Espriella respondió con dureza a las declaraciones del excanciller Álvaro Leiva, avalando sus críticas al gobierno de Gustavo Petro. En medio de la creciente tensión política en Colombia, el abogado y empresario uribista Abelardo del Espriella reaccionó a los mensajes publicados por el excanciller Álvaro Leiva, que ha lanzado fuertes críticas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. La respuesta del defensor no solo avaló algunos de los señalamientos hechos por el ex alto funcionario, sino que reforzó sus propias posturas en contra del mandatario. ¿Te puede interesar? Representante Lina Garrido cuestionó a Álvaro Leiva por su mensaje sobre la sobriedad de Petro. Imposible creerle ese repentino rol de opositor indignado. El ex canciller, que salió del gobierno en medio de disputas con el presidente Petro, utilizó sus redes sociales para exponer situaciones que, según él, afectan gravemente la conducción del país. En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Leiva insinuó la existencia de problemáticas graves en la administración actual, incluyendo cuestiones relacionadas con la estabilidad del jefe de Estado. Su publicación sugería que dentro de la administración existen circunstancias que afectan el bien común y que, por ende, no pueden mantenerse en silencio. Ante estas declaraciones, Abelardo del Espriella
reconocido por su afinidad con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus ideales, además de su constante oposición a la administración de Petro, publicó una respuesta en la que, aunque descalificó a Leiva por la tardanza en sus revelaciones, coincidió con varios de sus planteamientos. El canciller Álvaro Leiva reveló que hay un problema de consumo de algún tipo de alucinógeno en el presidente Gustavo Petro, crédito Cancillería/Presidencia. En su publicación, el abogado expresó: este viejo desleal y perverso de Leiva tiene razón, aunque lamentablemente decide hablar ahora, cuando ya no le ofrecieron más cargos ni contratos en el gobierno. Con estas palabras, Del Espriella cuestionó la credibilidad del ex canciller al señalar que sus denuncias pueden estar motivadas por una revancha personal y no necesariamente por una genuina preocupación por el país. Sin embargo, el empresario fue más allá y utilizó el espacio para realizar serios señalamientos sobre la idoneidad del presidente Petro para continuar en el cargo. En su mensaje, afirmó que es voz populi y existe evidencia clara e incontrovertible que no se ha hecho pública por consideración con los hijos de Petro de que el mandatario tiene problemas serios de adicción, además de otras desviaciones preocupantes. En este punto, el abogado no solo sugirió que el jefe de Estado tiene problemas de consumo de sustancias, sino que insinuó que esta situación debería ser motivo de alarma a nivel nacional e internacional. En un fuerte pronunciamiento, Del Espriella insistió en la necesidad de someter al presidente a exámenes médicos y psicológicos para evaluar su capacidad de gobierno. Además, Del Espriella insistió en la necesidad de someter al presidente a exámenes médicos y psicológicos para determinar su capacidad para gobernar. ¿Cómo es posible que la vida y el futuro de millones de ciudadanos estén en manos de alguien con tales condiciones personales y emocionales?, cuestionó. Enfatizó que su postura se fundamenta en su propia autoridad moral, dado que, según él, nunca ha consumido drogas, lo que le permite hablar con objetividad sobre el tema. El empresario también criticó a quienes, en su opinión, guardan silencio ante esta situación. Entiendo el silencio de muchos, callan porque comparten los mismos gustos y hábitos de Petro. Sugirió que la falta de pronunciamientos por parte de ciertos sectores podría deberse a complicidades o afinidades con las presuntas conductas del mandatario. En este sentido, Del Espriella concluyó que es una verdadera desgracia que el país deba soportar no solo a un vicioso que actúa como jefe de una estructura mafiosa, sino también al grupo de oportunistas, corruptos y politiqueros que lo rodean y respaldan. La tensión política en Colombia aumenta con las recientes declaraciones de Álvaro Leiva y Abelardo Del Espriella, que coinciden en señalar problemas graves dentro del gobierno Petro. Las declaraciones del abogado generaron un fuerte impacto en redes sociales y en la esfera política. Mientras algunos sectores respaldan sus palabras y consideran que las afirmaciones deben ser investigadas con seriedad, otros han rechazado sus señalamientos, acusándolo de fomentar un discurso de odio y de realizar aseveraciones sin pruebas concretas. Por su parte, el ex canciller Leiva no ha respondido directamente a las afirmaciones de Del Espriella, pero en su mensaje inicial ya había dejado entrever su preocupación por la conducción del país. Me pregunto con suma preocupación sobre los efectos dañinos de los estupefacientes y el alcohol, tratándose de la persona que lidera la cima del Estado y de algún estrechísimo colaborador suyo. La alusión a esta situación ha sido interpretada por muchos como un indicio de que dentro del propio círculo de gobierno existen inquietudes respecto a la estabilidad del presidente. El ex canciller Álvaro Leiva dejó entrever preocupaciones sobre la estabilidad del gobierno de Gustavo Petro.